Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Sabercidad. Hoy vamos a trabajar elementos de reflexión sobre la pregunta: ¿la crisis social actual es provocada por el COVID-19? Tendríamos primero que decir que el sistema económico hegemónico que tenemos en este momento adolece o está cargado de un mal sistémico. Se sustenta en la producción y el consumo. A mayor producción y mayor consumo, mayor acumulación de capital y por tanto mayor endeudamiento para poder poner a circular el consumo. Y asimismo la producción, un circuito que va en espiral y en permanente ascenso. Pero ese mal sistémico es irracional en sí mismo, en tanto que requiere la constante extracción de materias primas y que terminan golpeando de manera certera a la naturaleza y a la conservación de la vida, una economía basada en el extractivismo y al mismo tiempo transforma al sujeto y a las comunidades en individuos consumidores e hiperconsumidores. El sistema les facilita ficcionadamente la posibilidad de acceder a permanentes créditos para aceitar esa maquinaria del consumo, lo que genera vidas esclavizadas. Este es un sistema de por sí enfermo y tóxico en sí mismo, porque no solamente golpea la vida, daña la naturaleza, la contamina, sino que genera profundas desigualdades y soledades. Tenemos también unos estados que quedan capturados por las corporaciones, quienes empezarán a tomar decisiones y ganarán mucho más poder que muchos de los Estados Unidos, de pequeños estados que puedan tener un nivel de producción mediano o bajo. Estos sistemas desequilibrados también terminan dependiendo del sector financiero. Y todo este acumulado de situaciones generan una arquitectura de la desigualdad en el mundo, una captura, como lo decíamos, corporativa de los estados que se traduce todos los espacios de la vida en un negocio. Así vemos, por ejemplo, los informes de la creciente desigualdad en el mundo que concentra la riqueza en un 1% de la población y en Latinoamérica el 10% más rico, como lo advierte Oxfam, termina acumulando el 70% de la riqueza, lo que es inhumano y genera un drama social profundo. Asimismo, se convierte este sistema en un asesino de la vida. Nada más en los informes del 2018 se plantea que un 60% de la población de vertebrados en poco más de 40 años había desaparecido por causa de la acción humana. En el 2019 se esperaba que 1 millón de especies también desaparecieran por causa de esa irracionalidad, forma de relacionamiento humano. Este sistema ya descrito de manera rápida, enfermo en sí mismo, ya venía en crisis, venía en una crisis profunda y venían la prensa y los diferentes medios y las diferentes investigaciones generando alertas de la recesión económica que se avecinaba. Y eso antes del COVID. En Colombia, ¿qué venía sucediendo? Colombia, en la misma línea argumentativa que venimos tejiendo, ya venía enferma. En los años 70 y 80 ya generaba las necesidades de transformar el Estado para prepararlo para la apertura económica. En los años 90 aparece entonces el consenso de Washington y el Estado genera una política proclive al cumplimiento de los estándares y los lineamientos de tal consenso, generando entonces la entrada de Colombia de manera formal a dicha apertura económica. Se estructuran las normas que la rigen, donde los derechos de los ciudadanos serán vistos como servicios. La salud, la educación, el agua, la luz serán regidos por las leyes del mercado, la oferta y la demanda. El presupuesto dirigido hacia dicho gasto social no podrá hacerse de la misma manera como se venía haciendo debido a la regla y de la sostenibilidad fiscal, porque será entonces redirigido hacia el pago de la deuda pública. Generará también una pérdida de soberanía monetaria, en tanto que el Banco de la República quedará subordinado a las demandas y exigencias
de las entidades financieras internacionales a la banca privada. La pérdida de la soberanía también repercute en una captura legislativa porque los discursos y presupuestos públicos estarán en manos de gobiernos y de las instituciones técnicas que estarán atadas a las directrices de las instituciones financieras internacionales quienes ponen las condiciones. Estas pérdidas de soberanía y o traspaso de estas por intereses económicos crearán un estado raquítico en el ingreso de recursos y dependiente de la inversión extranjera directa que presupone la estabilidad de la economía internacional. Pérdida total de la autonomía, lo que implica entonces como consecuencias que se genera una reducción de aranceles del 36% al 3% en ese promedio de años que fueron más o menos 30 años a la fecha de hoy. La industria pasó de aportar un 23% a un 12% para el 2019, es decir, la industria se desindustrializó el Estado, lo que generó entonces también la pérdida de empleos y unos afectaciones directas a los derechos y la estabilidad laboral. Se generó una desagrarización, una pérdida de la soberanía alimentaria, en tanto se prometió que exportaríamos alimentos y seríamos una potencia, pero no, por el contrario, empezamos a depender de las importaciones para alimentarnos, un modelo económico extractivo dependiente de las exportaciones de materias primas y mayor que generó directamente una mayor destrucción de la naturaleza y mayor violencia en las regiones. Asimismo, la privatización de las empresas públicas y la mercantilización de los derechos del pueblo colombiano. Todo se suma al aumento de la deuda pública que implicará entonces menos derechos y menos inversión social. El Producto Interno Bruto de Colombia para el año 2019, por ejemplo, creció una tasa de 3.3, impulsado directamente en un 70% por el consumo interno a partir de la demanda de los hogares colombianos altamente endeudados. El crédito de consumo en los últimos 17 años, por ejemplo, creció aproximadamente un 700%, mientras que los salarios y el salario mínimo para ese mismo periodo tan solo creció un 144%. El déficit fiscal ronda la franja entre 4 y 6 puntos del Producto Interno Bruto, la reducción de los ingresos fiscales, un incremento de la deuda pública, como ya lo dije, y en tanto esa deuda pública puesta en dólares también queda sometida al vaivén del mercado internacional. Todo esto generó la hiperconcentración de la riqueza, la hiperconcentración de la tierra, de las oportunidades, al punto que el 80% de las tierras hoy son del 1% de la población, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y esto genera esto es violencia en sí misma y una alta desigualdad que está de la mano de la pobreza y la exclusión. El 99% tendrá que vérselas para repartirse un 20% de esa misma tierra para la producción. En materia de empresas y generación de empleo, son las pequeñas y medianas empresas las que hoy más o menos se estima en 1.600.000 pequeñas y medianas empresas que proveen 8.300.000 trabajadores, empleos formales, el 85% del empleo formal en Colombia, que en este momento son el 99% de las empresas del país. Esto debido a la desindustrialización. Todo este panorama se aceitó con la pérdida de una ética de lo público, tanto así que los escándalos permanentes de corrupción llevan al traste la inversión de lo público en las necesidades esenciales de las comunidades y de los pueblos. Todo este engranaje descrito fue generando inconformidad, las múltiples protestas, manifestaciones que se fueron incrementando paulatinamente. Ellas fueron en aumento hasta finales del 2019, inicios del 2020, cuando llega el COVID, que paralizó la economía y también paralizó las movilizaciones. Pero nos empezó a evidenciar el drama, ese drama de un Estado desestructurado,
una protección social convertida en mercancía. Ahí empezamos a ver el drama y no fue por el COVID-19, sino fue consecuencia de la toma de decisiones políticas y económicas del país. Encontramos, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que en los informes que los mismos líderes políticos, alcaldes y gobernadores fueron dando para atender al COVID, en realidad terminaron evidenciando lo raquítico que es el Estado a la hora de beneficiar al pueblo. Encontramos, por ejemplo, que el alcalde de Medellín habla en una de sus comunicaciones que reconectó a 19,000 hogares del servicio de agua. Estamos hablando de 19,000 hogares que estaban sin acceso a un mínimo vital y de más de un 50% de la población aguantando hambre, es decir, una vulnerabilidad social muy alta. Un reciente informe que realizó el municipio de Medellín para atender la emergencia del COVID da cuenta de casi entre un 70 y un 80% de la población en estado de vulnerabilidad alta o mediana, vulnerabilidad social ante la emergencia del COVID, lo que da cuenta de una sociedad que tiene que repensarse, unas decisiones políticas que tienen que reestructurarse. Y ni qué decir de la educación, que quedó sometida también en este vaivén a la marginalidad, porque al transitar hacia la conectividad encontramos que muchas familias no tienen acceso o a los aparatos necesarios, a la tecnología o a la conexión en red. Lo mismo los estudiantes universitarios. Entonces estamos hablando de la acumulación de malas decisiones, de un mal sistémico que como sociedad, como organizaciones sociales y como organizaciones populares tenemos que transformar, retomar el Estado, retomar lo público y ponerlo al servicio de la ciudadanía, al servicio de los derechos, la garantía de los derechos. Asimismo, fortalecer otras formas de relacionamiento, de producción y de consumo, transformación cultural de la cual todos y todas somos responsables. En otro espacio de Sabercidad estaremos ahondando en elementos que nos fueron quedando de este programa y en otros temas que más adelante también ahondaremos, que son necesarios para nuestros procesos formativos y para nuestros procesos organizativos para la transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias y nos encontraremos en otro espacio de Sabercidad.